Bueno, según recordamos y según estuvimos viendo la clase pasada, lo que estuvimos haciendo un poco es empezando a interactuar con lo que son las consultas, ¿sí? En todo lo que es SQLite, a través de todo lo que son las consultas SQL. Nosotros lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Es interactuar un poco con la base de datos que habíamos armado esa clase, para más o menos empezar ya a hacer todo lo que es el enlace con la programación con Python. A ver, consultas de test. Bueno, la base de datos que vamos a utilizar va a ser esta. Vamos a pegarla aquí, como para poder trabajar. La base de datos que vamos a utilizar es esta. Recuerden que habíamos hecho una tabla, ¿sí? Que era clientes y tenían todos estos datos, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar sobre esta misma tabla, ¿sí? Para poder hacer todo esto mismo que hicimos a través de los SQL, ¿sí? Si recuerdan nosotros las consultas que habíamos tirado, fueron las siguientes. Hicimos, por ejemplo, un select o varios tipos de select. Hicimos varios tipos de updates. Hicimos un insert, ¿sí? E hicimos varios tipos de delete, ¿sí? La idea es que cada una de estas consultas, ahora en vez de ejecutarlas, ¿sí? A través de nuestro DB browser, directamente la hagamos a través de un código, ¿sí? De Python y podamos trabajarlas como tal. Bien, lo que vamos a hacer ahora es empezar por definir qué nos vamos a encontrar en nuestro código, ¿sí? Primero y principal van a necesitar sí o sí tener instalado esta librería, ¿sí? En el caso de que no la tengan instalada, pueden hacer con pipe install, ¿sí? SQLite 3. Y si la tienen instalada, les va a decir que no hace falta instalarla, y en el caso de que no, pipe upgrade, no se puede encontrar el requerimiento SQLite 3. Reviso, creo que viene por defecto. Banquen un cachito. O quizás ese no es el nombre del package. SQLite. Ah, es SQLite solito, creo. A ver. No, ya viene incluido en las librerías estándares, así que debería ya ser parte del package con el cual instalaron Python. Así que no hace falta. Sí, desde 2.5 ya viene incluido, es verdad. Bien, en ese caso lo que van a hacer es importarlas, ¿sí? A la librería. Vamos a empezar a generar diferentes comandos, ¿sí? El primer comando que tenemos acá, que es el connection, lo que va a hacer es traer el archivo, ¿sí? A través de... Va a utilizar un método que se llama connect, ¿sí? Y acá le vamos a indicar el archivo de la base de datos al cual nosotros vamos a generarle una conexión, ¿sí? Cuando este método se ejecute, lo que va a hacer es generar un objeto de la clase conexión o connection. Entonces lo que vamos a hacer acá es incluir dbTest, ¿sí? .db. Entonces cuando lo incluimos, lo que va a pasar es que toda la base de datos ahora va a estar dentro de este objeto que va a ser conexión, ¿sí? Para yo poder trabajar dentro de la conexión, lo que voy a hacer es empezar a abrir lo que se denominan cursores, ¿sí? Que el cursor lo que me va a poder de alguna forma es permitir generar las ejecuciones, ¿sí? De las consultas. Entonces lo que hago es generar un cursor, ¿sí? El cursor se va a obtener a través del mismo objeto de la conexión y el método cursor, ¿sí? Entonces una vez que yo llamo al método cursor de la conexión, puedo, ¿sí? Generar un objeto de la clase cursor. Cuando tengo el objeto de la clase cursor, ¿sí? Que es propio de esta conexión, el que va a ir ejecutando las consultas y trayendo los resultados directamente va a ser este cursor, ¿sí? Yo para ejecutar una consulta SQL, ¿sí? Lo que tengo que hacer es colocar cursor.execute
y entre paréntesis la consulta que quiero ejecutar. Por ejemplo, si yo quisiera, vamos a las que ya teníamos, traer todos los clientes, ¿sí? Como tenemos acá, lo que le digo del cursor, ejecutame, ¿sí? Esta consulta. Bien, una vez que yo le indico qué consulta ejecutar, tengo que hacer un commit, ¿sí? En la conexión. Generalmente el commit es cuando yo quiero grabar algo. En el caso de los select no va a hacer falta, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si yo quiero grabar información necesito commitear sobre la base de datos. En este caso lo vamos a dejar, ¿sí? Entonces hago un commit, que en el caso no haría la diferencia. Y lo que va a pasar cuando hago el commit va a ejecutar, ¿sí? O sea, perdón, cuando hago esto lo que va a pasar es que el cursor va a ejecutar esta consulta, ¿sí? Y automáticamente se va a comunicar con el motor de base de datos. Cuando se comunique con el motor de base de datos, lo que va a hacer es guardar dentro del objeto cursor el resultado de esa consulta, ¿sí? ¿Cómo hago yo para traer el resultado de esa consulta? Utilizo el método fetchAll, o sea, tráeme todo, ¿sí? Cuando trae todo eso va a ser una lista, ¿sí? Y yo esa lista la puedo trabajar como cualquier lista. Entonces lo que voy a decir, del cursor tráeme todo lo que ejecutó y guardarlo en una variable que en este caso llamé filas o rows. Vamos a poner filas. Filas. ¿Sí? Entonces lo que le digo, tráeme todo lo que guardó el cursor en el resultado de esta ejecución, ¿sí? Y guardarlo en la variable o en la lista filas. Después, ¿qué hago? Y básicamente recorro esa lista, ¿sí? Y voy mostrando cada uno de los elementos. Después lo que voy a hacer es, a la conexión, la cierro para evitar que queden abiertas múltiples conexiones, y así terminaría lo que sería la ejecución de la consulta sobre la base de datos, ¿sí? Si nosotros probamos esto, fíjense, no sé, table clientes, ejemplo uso me está tomando, espera, en la línea 6, puede ser el punto y coma, estoy en ejemplo uso, punto y coma de test. Por ahí puede joder, lo que pasa es que estoy con los paths relativos, entonces cd SQLite más Python, acá sería python.ejemplouso.py, este estaría bien, y vamos a ver, fíjense, ahí ejecutó la consulta, ¿sí? Después trajo todos los registros, vamos a comentar esto, para que vean los que les decía recién que no hacía falta comitear si no vamos a grabar en la base de datos, ¿sí? Entonces el cursor lo que hizo fue ejecutar un select, ¿sí? Guardó todo el resultado de ese select en el registro interno que tiene el cursor, después lo traje con el método fetchAll, ¿sí? Y lo guardé en filas. Después esas filas lo que hice fue mostrarlas, ¿sí? Como cualquier lista normal. Fíjense que lo que pasó fue eso, me trajo todos los registros que tenía la base de datos, porque la consulta era seleccionar, o sea, traer básicamente todos los campos y todos los registros desde clientes, ¿sí? Entonces fíjense que eso hizo efectivamente. Resumiendo, para poder de alguna forma tirar consultas a nuestra base de datos, vamos a tener que importar la librería de SQLite 3, ¿sí? Después lo que vamos a tener que generar es un objeto de conexión a través del método connect de la propia librería, ¿sí? Después lo que vamos a tener que hacer es, de esa conexión, ¿sí? Llamar al método cursor para generar un cursor, ¿sí? Y a ese cursor lo que va a hacer, o ese cursor lo que va a hacer, o que me va a permitir, es ejecutar las diferentes consultas. Una vez que se las ejecute, en el caso de que vuelva un resultado como un select,
lo que va a pasar es que voy a poder traer los resultados con fetchall, ¿sí? Llamando al método del cursor, y a ese resultado lo voy a poder mostrar como si fuera una lista, ¿sí? Recuerden siempre que una vez que terminen de ejecutar la conexión, o de ejecutar, perdón, la consulta, cierren la conexión para evitar múltiples conexiones sobre la base de datos, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Vamos a seguir probando con otras consultas para que vayan viendo, pero para que entiendan que esos serían los pasos o lo que necesita el script, ¿sí? Para poder seguir, para funcionar, ¿no? Bien, en el caso que yo quisiera, por ejemplo, en un select, agregar algún tipo de conexión, de condición, por ejemplo, que el apellido, no sé, vamos a sacar esto. Contame la cantidad de clientes como total, donde el nombre sea Carlos. Fíjense algo, cuando va Carlos, ¿Carlos qué tiene? Doble comilla, ¿sí? Entonces, si yo esto lo guardo en una, por ejemplo, con comillas dobles aquí, y acá comillas dobles, fíjense que no me lo está tomando como un string. Lo que se hace en este caso es, en vez de comilla doble, trabajarlo con comilla simple, ¿sí? Entonces, yo puedo poner internamente comillas simples y externamente comilla doble para hacer las consultas. Si nosotros ejecutamos esto, primero lo vamos a guardar, fíjense, ahí me trae 2, que sería la cantidad, ¿no? Si nosotros vamos acá, igual tiramos la misma consulta, fíjense, me tira 2, ¿sí? Algo interesante que tienen que saber, generalmente el orden con el cual se devuelven los registros cuando se llaman con el método fetchall es el orden que ustedes coloquen acá, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le pongo total y acá le pongo nombre, lo más probable es que el primero sea el total y el segundo sea el nombre, ¿sí? Entonces, fíjense, el primero es el total y el segundo es el nombre. Si yo lo colocase de forma inversa, así, fíjense, el primero es el nombre y el segundo es el total. Entonces, ustedes, de alguna forma, pueden leer todos estos, a través con fetchall, pueden traer todos los registros que se obtuvieron de la ejecución de esa consulta y trabajarlo de la forma que ustedes necesiten, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, en vez de tener Carlos nombre, le dijera a un usuario que ingresara un nombre, ingrese un nombre, por ejemplo, y a este nombre lo guardaría en una variable, ¿sí? Por ejemplo, en Pedro, en nombre, ¿sí? Yo lo que podría hacer es a esta variable utilizarla aquí. ¿Cómo lo haría? Básicamente la concatenaría, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, si guardo esto, lo ejecuto, ingreso un nombre, pongo Carlos, ahí me lo trae. Por ejemplo, pongo Esteban, y ahí me trae el registro, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma yo puedo hacer que el usuario interactúe con estas consultas? Básicamente, le vamos a poner un barra ahí. Esperen. Ahí está. Lo que podemos hacer es que ingrese valores, esos valores se asignen a una variable, ¿sí? Y esa variable después la puedo concatenar, ¿sí? En la consulta
porque la consulta termina siendo un string, ¿sí? Y modificar de alguna forma el resultado que me devuelve, ¿sí? Por ejemplo, Pepe me trae 0, y volvemos a probar con Carlos, me trae 2, ¿sí? Entonces, de esa forma ustedes pueden ir incorporando, ¿sí?, valores a su consulta que sean modificables por el usuario o la necesidad que tenga el usuario en el momento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Venimos bien? Vamos a hacer... No, este es un select. Vamos a ir dejando todos los ejemplos bien guardadillos. Yo no entendí esto último, profe, ¿qué hace el eh, nombre, digamos? Lo que Para... hace, básicamente, cuando nosotros ejecutamos una consulta, ¿sí?, lo que espera el cursor al ejecutar la consulta es un string, ¿sí? Todo esto tiene que ser una cadena de caracteres. Si nosotros quisiéramos de alguna forma que el usuario ingresara valores para que pudiera interactuar con esa consulta, Ah, bien, para lo que automatizar la tenemos... búsqueda. Claro, Exactamente. claro, claro. Bien, gracias. De nada. Bueno, esto sería en cuanto al select, ¿sí? De esta forma, entonces ustedes pueden ir, si quieren, guardando datos, leyendo datos, ¿sí?, sin ningún problema desde la base de datos. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros querramos, ¿sí? Vamos a hacer el insert, insertar datos en la base de datos. Vamos a utilizar los mismos, o sea, vamos a utilizar la misma estrategia, vamos a generar una conexión, ¿sí? De la conexión vamos a generar un cursor, ¿sí? Y lo que vamos a pedirle al usuario, fíjense, que me inserte los datos que son obligatorios. En este caso sería nombre, apellido, DNI. Nombre, apellido, DNI. ¿Sí? Entonces, lo que le voy a decir, ingresame tu nombre, ingrese apellido, e ingrese DNI. ¿Sí? Sería acá apellido y acá DNI. Entonces le voy a pedir que me ingrese estos valores. ¿Sí? El tema de la ejecución de la consulta va a ser lo mismo. O sea, yo voy a cursor, ejecutar. Adentro voy a ejecutar otra consulta. Recuerden que cuando nosotros queremos grabar algo no utilizamos el select, sino que utilizamos el insert. Así que la consulta que debería usar es el insert into, ¿sí? Entonces esto lo vamos a borrar. Vamos a ver insert into, ¿sí? Y el insert into va a tener una particularidad en la cual yo voy a tener que ir indicando cuáles son los campos que se van a insertar, ¿sí?, y los valores que va a tener. En este caso, el valor, fíjense, está entre comillas simples, así que va a funcionar bastante bien. Y estamos, de alguna forma, tratando de que lo que ingrese el usuario sea lo que se envía al momento de hacer el alta o de hacer el insert. Entonces, vamos a insertar en clientes, ¿sí?, el campo nombre, apellido, DNI, el resto no, como para que tenga concordancia. Ahí estamos. Vamos a insertar el nombre, el apellido del DNI, y el nombre va a ser el valor este, el apellido va a ser el valor este, y el DNI va a ser este valor. En el caso del nombre, el valor que vamos a utilizar no es este, sino que es el valor de la variable que se inserte. Entonces acá lo que vamos a hacer es concatenar el nombre, ¿sí? En el caso del apellido, también va a ser el valor
¿sí? Que se ingrese y se guarde en la variable apellido, no este. Entonces lo que vamos a hacer es concatenarlo también, ¿sí? Y el DNI no va a ser este, sino que va a ser el que se ingrese por aquí. Fíjense algo, el DNI, si nosotros vamos a la tabla, es entero, ¿sí? Por eso no va entre comillas simples. Si fuera string, iría entre comillas simple, pero en este caso no. Entonces lo que vamos a hacer es concatenar el DNI de arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando ingrese nombre, apellido y DNI? Y al momento de ejecutar la consulta, lo que va a pasar es que se va a insertar en clientes, en los campos nombre, apellido, DNI, los valores de nombre, que es el que ingresó por teclado del usuario, apellido, que es el que ingresó el usuario por el teclado, y DNI, que es el que ingresó el usuario por el teclado, ¿sí? Como es un insert y yo lo que necesito es grabar sobre la base de datos, lo que voy a tener que hacer es ejecutar el método connection.commit, que es lo que va a hacer es guardarlo, y como no me está devolviendo ningún registro, o sea, no voy a leer ningún registro, directamente cierro la conexión, ¿sí? Si nosotros ejecutásemos esto, fíjense, insert, me va a pedir el nombre, vamos a elegir PP, el apellido de Desma, por ejemplo, y el DNI le vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Fíjense, si nosotros ahora vamos a la base de datos y vamos a la hoja de datos, si inserto Pepe, Ledesma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el No se mail está y la mostrando, fecha. profe. ¿No se ve? No. ¿Qué hice mal? Uy, no estaba mostrando la pantalla, estaba mostrando la ventana. Ahí está. Fíjense, si nosotros vamos a la hoja de datos, acá se insertó con el nombre Pepe, apellido Ledesma, DNI 456 789, el mail, la fecha de alta están en nulos. Recuerden que para poder permitir que inserten y que estos permitan nulos, tienen que estar definidos en la estructura, ¿sí? Fíjense que lo que no permite nulo es nombre, apellido, DNI. Bueno, esto es automático, el autoincremental. Pero podemos insertar tranquilamente un registro con nombre, apellido, DNI, sin el mail, la fecha de alta y la edad. De esta forma, fíjense que lo que hice es que el usuario dinámicamente, ¿sí?, pudiera insertar un registro con nombre, apellido y DNI. Si volvemos a ejecutar y vamos a hacer otra prueba, vamos a ingresar el nombre, por ejemplo, María del Valle, y el DNI es 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Fíjense, venimos aquí, actualizamos y fíjense que ya se dio de alta, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que podemos hacer es una inserción dinámica en la cual los valores que yo vaya insertando son en relación a los valores que me van insertando por teclado los usuarios, ¿sí? ¿Dudas? Para editar se selecciona y se inserta, entonces. No. Va, Claro. sí. Depende en realidad de qué forma lo estés trabajando visualmente, ¿sí? Generalmente para editar lo que se hace es que elijas, obviamente que selecciones cualquier registro, pero busques el ID particularmente. Entonces, en base al ID haces el update. Claro. Pero eso ya lo vemos más adelante. Perfecto. Pero bueno, ¿se entendió más o menos lo que es el insert? Sí, ¿no? Sí, Sí. Sí, profe. Buenísimo. Bien, ahora lo que vamos a ver es, así ya lo vamos sabiendo, el update.
que básicamente es actualizar un registro, ¿sí? Para hacer el update es muy similar a un insert, que significa que vamos a tener que sí o sí comitear sobre la base de datos. Lo que va a cambiar, ¿sí?, son los valores que yo quiera modificar, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando yo haga un update, más allá de indicar qué valor voy a cambiar, ¿sí?, dentro de la tabla y de los registros, tengo que indicar específicamente qué registro quiero cambiar, ¿sí? Puedo hacer una modificación masiva, ¿sí?, de que me modifique todos, si no le pongo la condición, pero lo ideal siempre es que indiquemos el ID que queremos cambiar específicamente, ¿sí? Entonces, al usuario lo que le vamos a pedir, más allá de nombre, apellido y demás, que son los datos a modificar, que ingrese el... Se me acaba de romper Firefox. Clarísimo. Ahí está. Ingrese el ID de cliente, ¿sí? Entonces le vamos a poner ID cliente. Entonces lo que vamos a hacer es limitar a los ID que yo quiera solamente modificar. Y obviamente lo que vamos a hacer en esta consulta, recuerden que lo que hacía era actualizar la tabla clientes, seteando los valores de nombre por este valor, email por este valor, apellido por este valor, donde, ¿sí?, el ID de cliente sea tanto. Acá lo que vamos a hacer, en vez de nombre, apellido, mail, vamos a poner nombre, apellido y DNI, ¿sí? DNI igual, Y recuerden que los valores no van a ser estos, porque estos serían fijos, sino que son los que ingrese el usuario por teclado. Entonces, acá le vamos a poner más nombre. Acá le vamos a poner más apellido. Y el DNI le vamos a poner acá más DNI. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es actualizame la tabla clientes, ¿sí? Seteame o cambiame el nombre por lo que ingrese el usuario por teclado, el apellido por lo que ingrese el usuario por teclado y el DNI por lo que ingrese el usuario por teclado, donde el ID del cliente sea igual a el ID del cliente que ingresó por el usuario por teclado. En este caso, fíjense que es entero, entonces debería ir 5 comillas simples. Algo interesante, fíjense que es la última parte, se puede poner tranquilamente acá, sin ningún problema. ¿Sí? No hace falta que cierre así, sino que ahí directamente se podría hacer. Entonces lo que va a hacer esto es actualizar en clientes los valores de nombre, apellido, DNI, donde el ID del cliente sea este. ¿Sí? Una vez que haga ese update, lo que va a hacer es comitear en la base de datos, o sea, grabarlo, y después cerrar la conexión. Para que nos ubiquemos un poco en la palmera, lo que podemos hacer es ejecutar un select. Lo vamos a copiar de aquí. Para ver cuáles son los ID que tenemos, ¿sí? Y de acá solo vamos a poner select all from clientes. De acá solo vamos a poner ID igual a, vamos a poner más. Fíjense que fila, el primer elemento es el ID, el segundo elemento es lo vamos a poner acá. Mejor ID, nombre, apellido. Entonces lo que primero que voy a hacer es ejecutar con el cursor un select, donde me traiga todos los clientes que tenga, ¿sí? Y abajo los voy a mostrar, pero de la siguiente forma. Voy a mostrar el ID tan, o sea, qué ID va a tener. Les voy a mostrar el nombre, ¿sí? Que el nombre va a ser
fila sub 1 más el apellido. El apellido va a ser fila sub 2. Entonces lo que estoy haciendo acá básicamente es primero tirando un select, que ese select me va a traer todos los clientes, pero de los clientes me va a traer solo ID, nombre y apellido. Cuando yo ejecute el fetch all, ¿sí?, en el cursor que ejecuto esta consulta, las filas van a venir como una lista en la cual el primer elemento va a ser el ID, por eso es fila sub 0, el segundo elemento es nombre, por eso es fila sub 1, y el tercer elemento es el apellido, por eso es fila sub 2. Entonces acá lo que me voy a mostrar son todos los clientes con su ID, ¿sí? Sobre el mismo cursor puedo tranquilamente después ejecutar el update, ¿sí? Debería poder tranquilamente ejecutar el update, ¿sí? Así que no habría drama con lo que viene abajo. Pero, bueno, vamos a probarlo. No search column ID. ID cliente, perdón. Es la columna. No se puede concatenar un string. El ID me lo trae como integer, así que lo vamos a convertir. El resto debería ser string. Ahí está. Fíjense, a este no le puse. Fíjense que me trae todos los registros. Sí, qué feo que lo ordene. Qué feo. Ahí le vamos a poner un espacito más para que sea más bonito. Porque si no, no entendemos nada. Fíjense que ahí me trae ordenados, ¿sí?, los ID con sus respectivos nombres y apellidos. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera modificar Carlos Díaz, que es el ID 12, ingreso el ID 12, el nombre ahora no va a ser Carlos, sino que va a ser Carlos con mayúscula, ¿sí? Y el apellido no va a ser Díaz con minúscula, sino Díaz con mayúscula, ¿sí? El DNI le vamos a poner 4332111, ¿sí? Y ahí, en teoría, si nosotros vamos a la base de datos, debería verse modificada la tabla, ¿sí? Fíjense, modificó solo el registro 12, al nombre le cambió a Carlos con mayúscula, el apellido Díaz con mayúscula y cambió su DNI, ¿sí? Entonces, de esta forma lo que podemos hacer es traer las filas, o sea, traer todos los clientes, le vamos a poner el DNI también, para que veamos. Termina después siendo, vamos a poner ahí, DNI, el 3. Entonces lo que podemos hacer acá, ¿sí?, es traer todos los clientes, ¿sí?, con estos campos, mostrar esos campos, de ahí que el usuario elija cuál es el cliente que quiere modificar, ingrese los valores y automáticamente puede aplicar el update una vez que ingresa los valores. Si quieren de alguna forma hacerlo un poco más ordenado, pueden generar una function o definir una función que se llame mostrar clientes, por ejemplo. Y a la función le pueden clavar todo esto, conexión, bla, 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 bla. Para hacerlo más ordenadillo. Tac, tac. Algo interesante e importante, esto no es global, ¿sí? Por ende, si lo trabajan dentro de una función, van a tener que abrir de nuevo la conexión, a menos que lo definan dentro de una clase, como un objeto.
Y ahí lo trabajan con self. Lo que vamos a hacer, esto lo vamos a mandar arriba también. ¿Sí? Entonces directamente lo que pueden hacer para reciclar un poco el código es, mostramos clientes, mostrar clientes, ¡pum! Y una vez que terminan de cargar, volvemos a mostrar los clientes para ver que todo se ha grabado bien. ¿Sí? Lo ejecutamos. Is not defined. ¿Por qué, señor? Ah, tiene que... Para. Ta. It's not int. ¿Dónde? Conexión. 13:15. Ahí en las filas, profe, le falta concatenar, hacer string. Sí, estoy Fila viendo 1, dónde. Dice la 13, canónico. creo que tenía 13. Sí, pero está como string. Y las otras también faltan. No, Fila pero las 1, otras vienen como string, pero bueno. Solo hice... ¿El DNI no será? Sí, ya le puse... Ah, el DNI. Tienen razón. Siento que el DNI fue lo último que incluí. Tienes razón. Ahí está. A ver ahí. Bien. Fíjense, yo puedo ahora ingresar el ID del cliente el 6. Vamos a cambiar el apellido con mayúscula y le vamos a cambiar el DNI a 5555555. Entonces ahí vuelvo a mostrar de nuevo el registro para ver que efectivamente se aplicó el cambio. ¿Sí? Yo puedo ver que antes tenía 433211555, el apellido Mármol, acá es Mármol con mayúscula, y el nombre es Pedro y acá es Pedro con mayúscula. ¿Sí? Entonces de esta forma ustedes pueden tranquilamente modificar registros e inclusive ir generando funciones para reciclar las consultas. Obviamente lo hicimos con funciones muy simples. Pueden tranquilamente armar objetos y trabajar, y más adelante vamos a ver cómo trabajarlo con Qt, ¿sí? Pero la idea general es esa. ¿Alguna duda sobre el update? ¿No? No, profe. No, profe. Buenísimo. ¿Cómo lo vienen viendo? ¿Bien? ¿Se escucha de fondo Paso. el vendedor? Estaba escuchando Bueno. eso. Profe, Sí. para hacer referencia cuando estamos dentro de los select y mostrar los diferentes datos de la tabla, sí o sí es indicando los números 0, 1, 2. No Claro, podemos, porque vuelve en una lista. no hay forma de poderlo llamar con los nombres. No recuerdo si el fetch all tiene algún parámetro para que te lo vuelvas como un diccionario. Porque A ver, hay veces, o sea, nos pasa, tratamos de no poner números y sí los nombres de los campos de las tablas, porque, por ejemplo, se agrega un dato más y, bueno, por ahí ya nos cambia la consulta, ¿no? Sí. Cambia todo lo... En cambio, a veces con los nombres evitamos eso. Bueno, ahí reviso a ver si hay algún... Lo podemos usar. Pero consulta, ¿no? No, sí, es válida, es válida. Por otros lenguajes que a veces uno lo ve. A ver. No, acá lo que hace es un método para convertirlo en diccionario. A ver, fetch one. Tac.
Profe, usted sabe que yo no uso fetch all y me lo muestra igual. Al cursor. Sí. ¿Y dónde que guardas cursor? ¿Pones cursor y te lo muestra solo? No entiendo de qué A ver, ahí forma. me fijo, porque no me acuerdo. Bueno. Porque la otra es con description, pero... Si quiere le muestro, yo hice un Bueno. mini programita. Ahí, bancame que... Ahí está. Ahí puedes compartir. Cuando quieras, Aaron. Bueno, ya me quedó claro que compras batería. Qué bajón. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Sí, sí. Ahí se ve. Sí. Eh, bueno, yo a los query los guardé en instrucción Sí. y de ahí en la carga pongo cursor, pongo execute y entre paréntesis Sí. query. Y de ahí hago el commit y el close. Bien. Y bueno, me lo muestra igual. Claro, pero el update sí. Ahí está ejecutando la consulta de la update. No se está. Claro, el tema es del select. Claro. A ver, en el... Ahí tenés un select. Ahí está el fin. Sí, Acá haces dice, lo mismo, fíjate. claro, no uso el fetch all. Ese es un fila 0, fila incarga. Claro, no usas el fetchol, es verdad. Pero igual la llamada es como si fuera una lista. Claro. Sí. Ay, si lo pudiera mutear al señorcito que venga afuera. Sí, lo que estamos viendo es... sí, igual es raro eso que no haga falta el fetchol, pero supongo... lo que pasa es que lo igualás acá, ¿no? Pones filas, cursor y ejecuta, ¿no? A ver, ¿en qué línea? Cuando ejecutas. No, cursor, en el select. Más abajo, creo que tenías los select. Arriba, me parece que No, está. más arriba, perdón. Ya se va, profe, ya se va el vendedor. Sí. ¿Acá? Claro, fíjate que lo que haces, si en vez de hacer un fetch all, lo que haces es Sí. a la ejecución misma la guardas en carga. Pero sí o sí tienen que ir a una variable. El tema del fetch all es que lo puedes aplicar cuando quieras, ¿sí? No necesariamente después de la ejecución, sino que lo puedes llamar más adelante. Ahí estás limitado a que después de la ejecución, si no lo guardaste en la carga, no, pero si lo ejecuta después queda. Así que bueno, es otra forma. Se puede directamente ejecutar y guardar sobre una variable, en vez de tirar fetch all. En teoría sería igual que esto, que borrar el fetch all y guardarlo en filas, por ejemplo. Pero sí, se puede tranquilamente. Buenísimo. Bueno, ahí dejo de compartir. Ok. Lo que sí me quedó la duda es, lo que estoy viendo acá es que se puede, pero lo que hace básicamente es una function que transforma el registro en un diccionario. Entonces ejecuta y después lo convierte en un diccionario. Dice row factory. Parece que el row factory es el que aplica el método en el cual va a traer cómo va a traer las filas.
Entonces, el método del cual va a traer las filas está arraigado a un function, que es esta. Entonces, cada vez que traiga la fila, ejecuta esto. Y eso es después como lo lee, ¿no? Si quieren lo probamos. Ah, pero acá tiene fetch one. Es para traer uno. Sí. La verdad, habría que probar esto. Si quieren se los paso para que después le den una mirada, pero parece que por defecto no lo transforma en diccionario. Como quizás en otros lenguajes. Description. No veo. Igual de última me lleva la inquietud y veo si ya para la próxima, ahí lo anoto. Para la próxima clase Bueno, puedo gracias. encontrar la forma menos violenta de utilizarlo. Sí, porque obvio que cuando unimos más tablas, hacemos select más un poquitito más, y ahí hay más campos. Claro. El tema es Sí. cuando se agrega, veo que a veces dejamos, ya está todo listo, todo funcionando, y justo agregan un campo más y que nos rompa el esquema, como quien diría. Claro, igualmente ya acá de a futuro, ya cuando veamos el año que viene, todo lo que es Node.js y JavaScript, y la forma en la cual vamos a definir un backend, no va a hacer falta trabajar lo que son los results de manera individual, porque va a ser como un ida y vuelta. Yo le voy a consultar a la base de datos, me lo va a devolver, yo a eso lo voy a... Ahora los vecinos gritan. Yo voy a devolver directamente los resultados como si fuera un JSON y ya quedaría. O sea, no voy a tener que prototipar la salida porque eso ya directamente lo va a hacer el backend. Así que a los fines prácticos ya vamos a encontrar una forma mucho más sencilla. Inclusive más adelante vamos a ver procedimientos almacenados, o sea que se va a reducir muchísimo más, porque la ejecución no va a ser disculpen la expresión, un chorizo de así grande, sino que directamente va a ser un ex, por ejemplo, qué sé yo, alta, cliente, y entre paréntesis, nombre, apellido, DNI y listo. Entonces no vamos a tener todo esto porque lo que va a hacer es como una función y esa función se va a encargar directamente de hacer todo. O sea, a nivel de escalabilidad van a notar que a medida que crece el proyecto, de la forma en la cual lo vamos a ver el año que viene, no va a ser tan, ¿cómo se dice?, engorroso que si lo trabajásemos de esta forma. ¿Sí? Básicamente damos SQLite y demás para que tengan una aproximación con base de datos, ¿sí? Pero no es común, por lo menos en los desarrollos actuales, que se trabaje pegándole directamente a la base de datos con la consulta, sino que se trabaja con un backend de por medio y el backend le consulta, pero a través de procedimientos almacenados. Así que no es una excepción porque pueden encontrar desarrollos así, pero no es lo más común. Pero igual para fines prácticos y para todo lo que venimos viendo, resolverlo de esta forma no es tan complicado y complejo. Pero sí, en algún punto si lo hacen muy extenso, sí se les va a volver bastante complejo. Y si no, la otra que pueden hacer, para que sea trabajar más cómodo, es al resultado de la ejecución lo pueden de alguna forma formatear, entre comillas, o transformarlos en un formato que les sea más cómodo, convirtiéndolos, por ejemplo, en un diccionario. La forma más fácil que pueden llegar a hacer es, a cada elemento que me venga de fila, ¿sí?, me genero un diccionario, por ejemplo, filas dic, por ejemplo, que va a ser así, y a cada fila que me venga, lo que voy a hacer es filas, perdón, diccionario va a ser un array, ¿sí? Entonces vamos a poner que las filas diccionario
¿sí? Le vamos a, era pop, push, add, en este. Es add, ¿no? O push. ¿Cómo voy a olvidar cómo agregar? En un array era push add. Pop index copy append. Este era. Entonces lo que voy a hacer a ese diccionario le voy a ir agregando, por ejemplo, nombre, 2 puntos, y le vamos a poner el fila 0, coma, apellido, 2 puntos, fila, punto, nombre, apellido y DNI. Me falta la ID. Fila, este sería el 3, 2, 1, y el ID le vamos a poner ahí, cliente. Fila, sub, cerillo. Entonces lo que va a pasar es que lo que voy a hacer por cada vuelta al diccionario le voy a agregar un elemento que va a ser un, o sea, a este array, perdón, le voy a agregar un elemento que va a ser un diccionario. Entonces de cada elemento, el tema es que para recorrerlo, bueno, de cada elemento lo que voy a ir a hacer es ir agregando como un mini diccionario. Entonces después, si lo quiero recorrer, pongo for, sería cliente, por ejemplo, in, filas this. Entonces lo que voy a hacer es imprimir el cliente, ¿sí? Sub, y ahí por ejemplo, el ID del cliente, más cliente, el nombre. ¿Sí? Entonces ahí sí me quedaría como si fuera un diccionario. Pero lo primero que tengo que hacer es crear un diccionario y a ese diccionario irle agregando los valores. Si lo vemos. Y de cliente este es un string. Para que se den una idea. Fíjense que ahí se puede trabajar de esa forma, ¿sí? Y pueden de alguna manera transformar lo que venía como una lista en un diccionario, ¿sí? ¿De qué manera? Recorro la lista, a cada elemento de la lista lo agrego como si fuera un diccionario dentro de un arreglo, y ese arreglo es el que al final va a ser el cual voy a utilizarlo, ¿no? No sé si esto por lo menos como solución parcial les puede llegar a servir. Entonces ahí sí ya pueden llamar a los elementos a través de su clave, que es esta, y poder acceder a su valor. Inclusive, si mal no recuerdo, podrían hacer cliente punto nombre. No, creo que no va a funcionar. No, no estamos en JavaScript. Bueno, pero llamándolo así, podrían tranquilamente. No sé si resuelve un poco la situación. Hola. Sí, profe, lo estoy pensando, lo estoy viendo. Bien. Me parece que la profundizó a la situación, profe. Está complicado. Sí, en realidad lo único que hice fue Mostrar diferente los datos de otra forma de mostrarlo. claro, generé una nueva variable que iba a ser un arreglo, y a ese Claro, arreglo le fui agregando todos los elementos de las filas que traje como si fueran diccionarios. claro, pero es como trabajar indirectamente con la base, o sea, no es
tan directo. ¿O no? Claro. Ujú. Sí, pero eso es parte de lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes cuando traigan los registros de la base de datos, tienen que disponérselos al programa que vayan a hacer de manera tal que les sea después cómodo trabajarlos. ¿Sí? Por ahí Bien. si ustedes dicen fila sub 0, uy, ¿qué campo es fila sub 0? Por ejemplo, me voy a olvidar. En cambio, de esta forma, saben que, sé que todas las filas que trajo están en esto, entonces de cada uno de esos traigo los diferentes registros, nombre, bla, 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 bla. Y en el caso de que acá sean 500 campos que tenga, por ejemplo. Entonces de esa forma es mucho más cómodo traerla. ¿Sí? Y Pero para bueno, trabajar pueden. con los nombres de los campos, sí, en eso ya. Exactamente. No con 0, 1, sí. Exacto. Entonces, si les resulta más cómodo, lo pueden trabajar de esta forma. Y si no, siguen manteniendo este de acá. Trabajar con las filas directamente, ¿cómo se llama? Leer las listas por los índices. ¿Sí? Bueno, vamos al último que nos queda. ¿Sí? El último que nos queda básicamente es el de... bueno, vamos a empezar a aplicar lo que aplicaron para reducir un poco el código. Ahí está. Básicamente, lo que vamos a hacer es lo mismo que veníamos haciendo con el update. Primero vamos a mostrar un listado de elementos con su ID, nombre y apellido y DNI. O lo que vamos a hacer es solo mostrar el ID, nombre y apellido. Tac, 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 tac. Vamos a ver si está bien. No, ahí está. El ID, nombre y apellido nomás, ¿sí? Y lo que voy a hacer es pedirle al usuario que ingrese el ID del cliente, ¿sí? Y con eso directamente ya podría borrar el registro. ¿Por qué? Porque básicamente la consulta que me permite borrar un registro es delete, ¿sí? From, digo la tabla, clientes, borra de clientes, donde el ID del cliente, ¿sí? Sea igual a un valor que yo elija. En este caso, el valor que yo elija va a ser el que ingrese el usuario, ¿sí? Por lo tanto, lo concateno al final, más ID del cliente, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esto es mostrar el listado de los clientes, ¿sí? En base a eso voy a ver el ID, nombre y apellido de los mismos, ¿sí? Después le voy a pedir al usuario que ingrese el ID del cliente. Una vez que lo ingrese, ¿sí? Lo voy a tener disponible en esta variable y voy a poder ejecutar, ¿sí? Una consulta para borrar de la base de datos a través del estamento delete, ¿sí? Utilizando ese ID de cliente. ¿Qué significa? Que yo, el ID de cliente que ingrese por teclado, ¿sí? O que el usuario ingrese, lo voy a utilizar dentro de la consulta para limitar la borrada a ese único registro. ¿Por qué? Porque cuando se ejecute este SQL, ¿sí? Va a ser borrar de clientes donde el ID del cliente sea el que se ingresó por teclado mediante el input, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a borrar únicamente el registro que tenga este ID de clientes, ¿sí? Recuerden que si hubo una modificación en la base de datos hay que comitear, ¿sí? Cerramos la conexión y volvemos a mostrar los clientes. Si nosotros probamos esto, fíjense, y quiero borrar el 13, ingreso el 13, ¿sí? Y ahí fíjense que ya no está en nuestros registros de la base de datos. Si venimos acá está el 13, actualizamos y ya no existe. Entonces, de esta forma, lo que podemos hacer es borrar un registro, ¿sí? En particular, ingresándolo por teclado al ID del cliente. Recuerden que siempre para limitar el registro que ustedes quieran
seleccionar, borrar, modificar o lo que sea, trabájenlo con el ID, ¿sí? Porque ese es el identificador único que le va a permitir separarlo, ¿sí? De los demás elementos y darles de alguna forma unimicidad. No, sería no unimicidad, sino sería darles de alguna forma una identidad única, ¿sí? Sabemos que ese es el registro y ese es el que debemos borrar. ¿Bien? ¿Consultas? Mucho para procesar. No, profe, estamos. Buenísimo. Bien. Bueno. Tenía acá un login de ejemplo para que veamos con PyQt. ¿Sí? Ahí lo abro para que lo vean. Denme un cachillo. Estamos en el escritorio. 1 Python. Ahí les muestro, denme un cachito. Profe, todo esto va a estar en su repo. Sí. Hay el eco. A ver, tenemos. Sí, ahí lo subimos para que lo tengan disponible. Este va a ser el login. Este es un menú, opción 1, opción 2. Y este es el mensaje. La pregunta de todo esto es, ¿qué hace cada cosa? Bien, nosotros acá en el login, fíjense, vamos a tener... Bueno, el menú lo único que va a hacer es, si hago clic en botón 1, no va a hacer nada, porque esto es una ventana vieja. Bueno, vamos al login. Menú, esto no... Lo borramos, porque lo único que hace es nada. Relativamente nada. Y esto es un mensaje, tampoco. ¿Puedo abrir algo? ¿Menú algo? Sí. Ah, acá importa el menú. Ok, no debería haberlo borrado. Vamos a ver si puedo deshacerlo. Denme un cachillo. Un segundito. Login ejemplo. Volvió menú, pero no volvió el primero. Vamos a ver dónde lo saqué. Aquí. Menú del Py. Bueno, ahí está. ¿Qué va a hacer este código? Básicamente lo que va a hacer este código, fíjense, es, tiene una ventana de login, ¿sí? Bueno, acá tenemos en el diseño, vamos a la interfaz, tenemos un campo de texto que va a ser usuario, un line edit, otro line edit que va a ser clave, un botón que se va a llamar entrar, ¿sí? Y la idea es que cuando yo haga clic en entrar, entre este menú principal, si el usuario y la clave son correctos, ¿sí? La base de datos que estamos utilizando, ahí la abro, va a ser esta base de ejemplo, ¿sí? Que no tiene nada, extrañamente. Así que la vamos a tener que cargar. La tabla es jugadores, parece que era un juego o algo así, donde el nick y la clave sea esto. Entonces lo que vamos a hacer es crear esa base de datos, creamos la tabla va a ser jugadores, ¿sí? Va a tener tres campos, uno va a ser el ID del jugador,
el otro va a ser el nick, y el otro va a ser la clave. ¿Sí? El ID del jugador va a ser autoincremental, va a ser el ID, va a ser único, el nick va a ser texto, y la clave va a ser texto, ambos no son nulos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, en esta tabla de jugadores, vamos primero a guardar la tabla. Vamos a crear o insertar datos. Le vamos a poner el nick. Vamos a poner JGracia. Y la clave, esperen, JGracia, por ejemplo. Y la clave le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Segurísima la clave. Bien. Una vez que tengamos este registro, ¿sí? Lo vamos a guardar. No, acá guardamos los cambios. Y ahí ya tenemos agregado nuestro jugador. ¿Sí? Bien. Lo que va a hacer básicamente este login, ¿sí? Es cuando yo haga clic en el botón entrar, va a conectar con este método que es login. El login lo que va a traer es el nick y la clave que estén escritas en estos dos line edit, ¿sí? Después lo que va a hacer es una conexión con la base de ejemplo, que es la misma, fíjense, que tenemos acá, login ejemplo, que es la que está acá, ¿sí? Vamos a poner, vamos a sacar los puntos. Entonces va a generar el objeto de conexión con la base de datos que tenemos acá, que es la que acabamos de crearle las tablas y los registros. Va a generar el cursor, ¿sí? Esto no va a hacer falta. Después de que finalice, o sea, de que genere el cursor, ¿sí? Va a ejecutar un select, que acá no se puede, tiene 3, no hacen falta 3. A ver, ahí está. Que básicamente lo que va a tirar es un select, ¿sí? A la tabla jugadores, donde esté este nick y esté esta clave, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando yo traiga los registros, ¿sí? O las filas que cumplan esa condición, ¿sí? Si el usuario y la clave son correctos, la cantidad de filas deberían coincidir con una, por lo menos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo ingreso, por ejemplo, el nick JGracia y la clave 1235, que no es igual a lo que nosotros insertamos, ¿sí? Porque esto es 12345, me debería traer 0. ¿Por qué? Porque debería coincidir el nick y la clave, ¿sí? Para que la cantidad de filas por lo menos me dé 1, ¿sí? En el caso contrario, lo más probable es que me dé 0. Por eso abajo lo que hace es, si la longitud de las filas es igual a 1, o sea que cuando se consultó por ese usuario, por ese nick, y esa clave existió un registro que tuviera esos datos, entonces mostrame el menú, ¿sí? Y deshabilitame la pantalla del login, ¿sí? Caso contrario, mostrame una pantalla que diga credenciales erróneas, ¿sí? Entonces, básicamente, ustedes cuando validen un login, lo que van a hacer es traer con un select, ¿sí? De la tabla de sus usuarios y demás, donde el usuario y la clave se igualen a esos valores que se ingresen por teclado, y en el caso de que sí sean iguales, por lo menos que un registro coincida con esos valores, deberían poder indicar, ¿sí?, si existe ese usuario o no.
En palabras simples, cuando ingresen el usuario y la clave, o el nick y la clave, si por lo menos hay un usuario con hay una fila que tenga esos dos valores, ¿sí? Por lo menos hay una, deberían poder loguearse, ¿sí? En caso contrario, credenciales erróneas. Si nosotros ejecutamos esto, fíjense, vamos a esperar un pechito. Y yo, por ejemplo, pongo cualquier usuario y cualquier clave y pongo entrar. Ese con el cursor has no length, line 26. Ah, claro, acá lo que me devuelve, sí, estaba bien el fetch all. Ok, vamos a poner filas. Por el fetch all me devuelve un... Ahí está. No lo puedo recorrer. Vamos de nuevo. Pongo entrar. Fíjense, credenciales erróneas. Obviamente porque cuando buscó el nick ASDS y la clave ASDS, que es lo mismo, no lo encontró en la base de datos. ¿Sí? No encontró por lo menos un registro que tuviera esas dos condiciones. Pero ¿qué va a pasar si yo agrego JGracia y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le pongo entrar? ¿Sí? Como existe por lo menos un registro que tenga ese nick y esa clave, ¿sí? Me muestra el menú principal. Entonces, de esta forma ustedes pueden hacer un login, ¿sí? Muy simple, utilizando una consulta a una tabla de usuarios. ¿Sí? ¿Dudas? Yo sé que todas y que es mucha información de golpe, pero por lo menos, o sea, el objetivo del ejemplo es que entendieran que tranquilamente en lo que vienen haciendo, ¿sí? Con Qt, pueden integrar la llamada a SQLite en cualquier lugar de su código, ¿sí? Conectándose a la base de datos y de alguna forma interactuando con lo que ya venían trabajando. Yo de igual forma les dejo este ejemplo para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero básicamente lo que cambiaría con lo que venimos viendo es que directamente en vez de guardar valores en un archivo, por ejemplo, los pueden guardar directamente en la base de datos, leerlos de la base de datos, ¿sí? Y generar métodos que se comuniquen con la base de datos. Acá en este caso, algo que pueden llegar a hacer, ¿sí? Que yo les decía recién, es que pueden generar directamente la conexión como un atributo, por ejemplo, self connection, y le guardan esto acá. Y pueden inclusive generar el cursor como un atributo. Entonces, le ponen que el cursor va a ser de self connection, conexión, punto cursor. Y ya les queda disponible el cursor para que lo ejecuten en cualquier método, ¿sí? Entonces directamente cuando necesiten llamar a la base de datos, solo la conectan una vez acá, y después en los diferentes métodos la llaman con self cursor, execute, y listo. ¿Sí? Esto debería andar. Debería. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrar. Is not defined. Ah, fetch all. Sí, sí. Acá. Self.cursor.fetch all. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entramos. Connection is not defined. ¿Dónde? 24. Ah, acá cierra la conexión. Bueno. Self.connection close. A ver ahora. Gracia. 1,
1, 2, 3. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entramos y ahí estaría. ¿Sí? Entonces, de alguna forma pueden generar en su objeto, en su constructor, ¿sí?, de la ventana, la conexión. Pueden abrirla acá, pueden generar el cursor acá y después consumirlos o utilizarlos en los diferentes métodos propios, ¿sí?, de su ventana. Profe, y para hacer la conexión no tendría que ser también fuera, por si la necesitamos en algo, al cerrar ahí, ¿no la podríamos estar usando después o sí? Sí, tenés razón, no deberíamos estarla cerrando acá. Deberíamos cerrarla cuando cierre el software. Ah, Sí, acá no debería cerrarse, por ejemplo, cuando cerras acá. Para que abras solo una vez y puedas utilizar el cursor varias veces. Porque si no, cuando quieras volver a ejecutar te va a decir que la conexión ya está cerrada. Así. Sí, buenísima la aclaración. Porque ¿qué va a pasar? Si yo la cierro, por ejemplo, en el login, después cuando quiera volver a ejecutar con el cursor me va a decir que la conexión ya está cerrada. Así que, ¿por qué? Porque la abrimos acá, fíjense, y la estaríamos cerrando acá. Pero después si quisiera volver a acceder o utilizarla con otro método, no me va a dejar porque ya la cerré. Entonces lo mejor es que cuando cierre la ventana, en la cual estoy utilizando, ahí recién la cierre la conexión. Así que bueno, ¿dudas? no, profe, en mi caso. El resto, No, solo practicar me parece. A ver si buenísimo. duda hay. Bueno, les comento cómo vamos a proceder de aquí en adelante. En el caso mío, esta ya sería prácticamente la última clase porque no hay nada más que ver a nivel de teoría. El resto van a ser prácticas con el profe Matías, ¿sí? Nosotros nos dijeron que tenemos que cerrar el cuatrimestre el día 27 de este mes, ¿sí? Mi idea general es primero mañana hablar con el profe Matías, ver qué proyecto podemos llegar a solicitarles para poder cerrar sin ningún problema y ver si nos pueden dar por lo menos una semana más para que ustedes lleguen con los tiempos, ¿sí? Mi idea general es que la semana que viene, las horas que tengamos dedicadas a mi clase, ¿sí?, que directamente no dictemos contenido, porque la verdad que ya llegamos con todo lo que deberíamos haber llegado, sino que directamente las dediquemos a trabajar sobre ese práctico, ¿sí? Entonces, dudas que surjan las vamos viendo en el momento y las pueden resolver. Y además a ustedes les das tiempo de por lo menos que tengan 4 horas en la semana para poder reunirse y redefinir cosas del proyecto que deberían presentar, ¿sí? La idea general es que como faltan pocas semanas prácticamente para terminar, alrededor de 2 o 3 semanas, no hagamos un proyecto tan complejo, sino que sea algo más bien alcanzable en el tiempo, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ese sea uno de los otros elementos que vamos a utilizar para evaluar, ¿sí? Por mi lado, yo tengo las presentaciones que hicieron en grupo, ¿sí? Pero me gustaría tener una nota más para poder nivelar con el resto de las otras notas que ya van teniendo, ¿sí? Todos los que fueron presentando de la calculadora, yo después les voy a subir las notas. Están todos aprobados, así que no hay ningún problema con eso. El problema está con los que no hayan presentado. Y más que todo, les voy a pasar la nota para que al momento de presentar este proyecto, al que le falte por ahí un punto más, pueda llegar a conseguirlo a través de la presentación de este trabajo final, ¿sí? Pero bueno, ya mañana voy a hablar con el profe Matías para redefinir qué vamos a hacer en relación a los proyectos que vamos a tomar. Pero mi idea general es, bueno, la semana que viene dedicarla enteramente a eso para que ustedes tengan, semana que viene y la otra, dedicarle enteramente para que ustedes
puedan de alguna forma llegar a tiempo sin problemas con el tema de los proyectos. ¿Les parece? Perfecto, profe. Además es mucho más sencillo si tienen dudas en relación a lo que vayan haciendo, que las resolvamos en clase. Además todos aprendemos y demás. Así que bueno, y en relación a esto, ahora ya les comiteo para que les quede y lo pueden utilizar, vayan practicando. Es muy importante eso. Este creo que no va. No, ese sí va. ¿Y qué más les he estado por decir? Y bueno, básicamente eso que vimos hoy. Si hay dudas y demás, recuerden que todavía tenemos tiempito ahora de resolverla. Y si surgen dudas más adelante, las vamos viendo en estas clases que tenemos para el tema de los proyectos. Clase 10 del 11. Estamos, commit. Ahí está apoyándose. Listo. Ya lo tienen disponible en los repositorios, por si quieren descargar los ejemplos. Cualquier duda que tengan en la ejecución de los proyectos o que no puedan resolver alguna cuestión técnica en la cual no estén viendo o no puedan ver correctamente lo que hicimos en clase y demás, me hablan y lo vemos sin ningún problema. Y bueno, eso básicamente. Yo por mi lado les puedo dejar 20 minutos de gloria para que no sufran después con el profe. El profe de estadística. ¿Qué les iba a decir? ¿Alguno estuvo aplicando? A ver, corto la grabación así no. Stop recording.